fue una idea mía y Sturzenegger sale a decir que fue una idea de él, pero este diseño fue una idea mía. ¿Qué es ese diseño del que se vanagloria en esos audios? Bueno, es el diseño de las auditorías de las pensiones por discapacidad, específicamente hecho para que ninguna persona con discapacidad pueda superar esa auditoría y así avanzar en dar de baja pensiones. Llegaron a dar de baja 110.000 con esta metodología que implica que a vos te hacían ir lejos de tu casa para que demuestres tu discapacidad, que te mandaban notificaciones, esto me lo marcaban muy bien trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad. Cuando deciden mandar las notificaciones de la nueva auditoría, usan un padrón de domicilios de hace 10 años. Que vos hoy en el Estado tenés posibilidad, la nota que publicamos en el portal en el día de ayer, que muestra un poco también la estructura previo al tema de audios, porque hay un escándalo previo al tema de los audios, que es el diseño, que esto aparece además en los audios de Español, lo contado claramente, de hecho Español lo dice, fue una idea mía y Sturzenegger sale a decir que fue una idea de él, pero este diseño fue una idea mía. ¿Qué es ese diseño del que se vanagloria en esos audios? Bueno, es el diseño de las auditorías de las pensiones por discapacidad, específicamente hecho para que ninguna persona con discapacidad pueda superar esa auditoría y así avanzar en dar de baja pensiones. Llegaron a dar de baja 110.000 con esta metodología que implica que a vos te hacían ir lejos de tu casa para que demuestres tu discapacidad, que te mandaban notificaciones, esto me lo marcaban muy bien trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad. Cuando deciden mandar las notificaciones de la nueva auditoría, usan un padrón de domicilios de hace 10 años. Que vos hoy en el Estado tenés posibilidad de cruzar con datos del RENAPER, de cruzar... Eso lo hicieron con los comedores, cuando decían fuimos a buscar el comedor y no estaba, usaban listados viejos. Exacto. Bueno, lo vuelven a hacer acá, entonces la notificación no le llega a la persona con discapacidad y ellos modifican el reglamento de la Agencia Nacional de Discapacidad, que antes que decía, bueno, si no le llega la notificación, la responsabilidad es del Estado, no de... Bueno, lo dan vuelta a eso. Y el reglamento ahora dice, si no le llega la notificación, la responsabilidad está en la persona con discapacidad, que tiene la responsabilidad de informar fehacientemente su nuevo domicilio. Y a partir de ahí empiezan a suspender y a dar de bajas pensiones. Después de todo este armado diabólico, ¿qué empieza a pasar adentro de la Agencia Nacional de Discapacidad? Hay trabajadores que dicen, no, yo no quiero participar de esto, yo no quiero estar mandando esta notificación a un domicilio que sé que no es el correcto, no quiero dar de baja esta pensión porque sé que la persona o no pudo, o no llegó, o no tuvo acceso a la notificación. ¿Qué empieza a hacer Spanuolo? Empieza a premiar, arma una oficina paralela y empieza a premiar con guita y con home office a los trabajadores y a los directivos que aceptaban participar de ese dispositivo y de esa auditoría diseñada al fin de dar de baja pensiones. Bueno, obviamente hay muchísimo malestar adentro de la Agencia Nacional de Discapacidad con todo esto, porque encima generó una interna feroz entre los que aceptaron participar y los que no. Ahora llega... Hay gente que no aceptó. Claro, hay gente que no aceptó, quedó marginada, quedó con menos aumentos, quedó sin la posibilidad del home office. Ahora llega Alejandro Vilches, que es el interventor que pone el gobierno, un hombre de Mario Lugones. Tuvo sus primeras reuniones la semana pasada con varios de los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo primero que dice, vamos a ver si lo cumple, lo primero que dice es, las auditorías se terminaron, ya está... La situación está como está, no vamos a avanzar en seguir dando de baja pensiones, esto, punto final, no podemos avanzar. Y de hecho dice, porque además esto se podría haber hecho mejor, podrías haber cruzado con el padrón del certificado único de discapacidad, que no necesariamente una pensión tiene que tener como en espejo un certificado único de discapacidad, pero vos tenés 1.200.000 pensiones y 1.400.000 certificados únicos de discapacidad, así que ahí podías encontrar un primer paso para hacer una auditoría más o menos lógica. Bueno, pero si se hacía bien no tenía el resultado que buscaba Milei. Obviamente,
Claro, obviamente. Bueno, en el informe que presentó la semana pasada Francos, del que también veníamos hablando, que ahí estaba el dato de que eran 110.000 finalmente las pensiones que habían sido dadas de baja, decía que había 600.000 que estaban todavía en auditoría. Porque no habían recibido la notificación. Claro, esas 100.000 se quedaron sin la pensión por no haber recibido la notificación y encima los responsabilizaban. Pero además estaban en análisis 600.000. Es una barbaridad. Es una barbaridad, que claro. Es lo que le pide el fondo, ¿no? Finalmente Sí. lo que le pide el FMI. Sí, el otro día había un móvil de televisión preguntándole a las personas los ajustes, si apoyaban al gobierno, y una persona decía que todos los ahorros que tiene que hacer este gobierno están concentrados, entre otras cosas, en las 800.000 pensiones mal dadas por discapacidad, asumiendo que lo que denuncia el gobierno es linealmente cierto cuando es absoluta y contrastablemente falso. Totalmente. Es decir, el gobierno lo que está tratando es de reducir un número de pensiones por discapacidad que se restableció luego de que Mauricio Macri les diera de baja, más o menos con un esquema parecido a la gran mayoría de las pensiones, y lo único que se hizo en el gobierno anterior fue restablecerlas. Te agrego dos cosas. Uno, no las dan de baja, las suspenden. Eso te deja en un limbo, porque si te la dan de baja podés, no sé, presentar un amparo, ir a la justicia, discutir con alguien. Te la suspenden. Yo qué sé, ¿viste? ¿Cómo lo discutís? Y dependés del entramado burocrático para que se restablezca. Es que eso no es casual, porque Macri las había dado de baja. No es casual que ahora estén apelando a esta suspensión para que quede en un limbo. Todo tiene que ver con todo. Un dato más nada más. La Argentina tiene, y esto por el censo que hizo Gabriela Michetti cuando era vicepresidenta, la Argentina tiene el 10% de su población con algún tipo de discapacidad. Hoy cubre a una parte ínfima de ese 10% de la población. O sea, no solo no hay que dar de baja, sí, el sino 3% aproximadamente. Hay que dar de alta más. Y déjame detenerme en algo, porque cuando uno escuchaba los testimonios de la gente que estaba ahí haciendo la fila, muchos, obviamente, gente que notablemente tenía una discapacidad y decían, no puede ser que tenga que venir acá a mostrarle que me falta una gamba. Algunos decían, pero, me tienen que medir a ver desde dónde me falta la pierna. Pero hay otra cuestión que para mí hay que poner el ojo, que muchos contaron que por este problema de comunicación, que al final no fue un problema, sino que pareciera que fue a propósito, simplemente fueron un día, a principio de mes, a su cuenta, a buscar la plata con la que contaban, que les correspondía y de la que viven. 220.000 pesos. 220.000 pesos, además. 220.000 pesos. Y no estaba. Es decir, hay un argumento muy frecuente de este gobierno de decir, bueno, hicimos lo que hicimos sin ningún tipo de confiscación, sin sacarle nada a nadie. Y la verdad que esto es una confiscación. De la misma manera que también es una confiscación la gente que perdió el 30% del valor de su salario, de la misma manera que es una confiscación un montón de otras cosas que hace un gobierno, solo que como se las hace a los de abajo y no a los de arriba, se usa otro lenguaje. Pero es una confiscación si de un día para el otro alguien sin ninguna excusa te retiene la pensión de la que dependés para vivir. Sin ninguna duda es una confiscación. Sí, y en este retiro se evita también la judicialización, porque por eso no las dan de baja y las dejan suspendidas un poco en el limbo, porque con Macri hubo una cautelar que lo frenó en su momento.